Vamos a platicar sobre el ego. Y me gustaría compartirles un poco de mi experiencia en mi relación que he tenido con él en mi vida. Vamos a platicar de qué es, cómo se forma, cuál es su función, qué hacemos con él. ¿Qué piensan cuando oyen la palabra ego? A mí me viene a la mente los momentos en que solo pienso en mí mismo, en lo que quiero, y cuando pienso que lo que yo necesito es lo más importante y que está sobre lo que los demás quieren y o necesitan, en los que me siento el hombre más importante del mundo. Me creo el centro del universo y que todo gira alrededor mío. Solo yo tengo la razón y no escucho lo que los demás dicen de mí. Pero, ¿esto es el ego? Para contestar esta pregunta, veamos cómo se forma el ego, cómo se fue formando. Se fue formando cuando era chico, cuando fui descubriendo que yo estaba separado de los demás y entonces necesitaba crear una identidad. Necesitaba aprender cómo relacionarme con los demás y con mi entorno. ¿Quién no ha escuchado frases como estas? Eres un niño bueno, vales por lo que tienes, qué malo eres. Eres un bueno para nada. Como te ven, te tratan. Eres brillante. Realmente vas a llegar muy lejos. Eres un tonto. Nadie es mejor que tú. Eres de acuerdo a lo que tienes. Y así, de chico, de acuerdo a las frases que fuimos escuchando, se fue formando mi ego, porque eran frases que me decían cómo era o cómo debía ser. Se fue fortaleciendo de acuerdo a las interacciones que tenía con los demás. Lo que oía, lo que veía, lo que sentía. Si bien son frases, conceptos que nos dijeron o escuché en mi familia, con mis amigos y en general con la sociedad, frases mediante las cuales voy interpretando e interiorizando el mundo en el que vivo, que van formando el cuadro de creencias que me rigen, que van definiendo mi realidad, quién soy, qué hacer, frases con las que se formó mi ego y lo sigo fortaleciendo. Algunas de ellas muy útiles, otras ya no tanto, y algunas otras nunca fueron útiles. Los psicólogos dicen que el ego se desarrolla durante la infancia temprana, a medida que el niño aprende a distinguirse del mundo exterior y a desarrollar una identidad individual. Y se forma a través de una interacción compleja entre factores genéticos y experiencias de vida, influencias culturales y sociales, para crear finalmente una imagen coherente de sí mismo. Y yo añadiría que me permita relacionarme con los demás y con mi entorno. Es el personaje que hemos creado a lo largo de nuestras vidas. Es la imagen con la que me veo, que creo que me define, con la que me presento a los demás y a mí mismo. Me llamo José Antonio, soy ingeniero en sistemas. ¿Soy un buen ingeniero o quizás no? ¿Soy una buena persona o tal vez diga que no? En fin,
todas esas ideas que tengo de mí, de lo que debo hacer, de lo que no debo hacer, de cómo comportarme, dónde, cuándo, con quién, y todas las demás imágenes con las que me identifico, que forman mi ego y rigen mi vida. Pero que finalmente se formaron con lo que otros dijeron que era, cosas que dijeron con mucho cariño y con la intención de formarme para que fuera un hombre de bien, en el que se confundió lo que soy con cómo actuaba. Por ejemplo, dijeron que era tonto, cuando realmente lo que querían decir quizás es que estaba actuando tontamente. Y entonces, en lugar de ser algo que podía cambiar, se convirtió en algo que me definía. Considerando esto que hemos platicado hasta ahorita, ¿realmente soy lo que mi ego me dice? Cuando éste fue formándose partiendo de lo que otros creían que soy o debería de ser. Porque aunque el ego es una buena herramienta que nos permite adaptarnos a la realidad en la que vivimos, con la que se fue construyendo mi personalidad, mediante la cual interactúo con los demás en los diferentes entornos en los que me muevo y que también interactúo conmigo mismo, mediante la cual se formó mi individualidad. Esto mismo que me afirma como persona, también me puede separar de otros, evitando que entren a mi vida, dejándome solo y aislado, ya que me puede llevar a actuar solo desde mi punto de vista, sin considerar a otros, o con ideas que ya no aplican, que ya no me funcionan. Me crean un mecanismo de defensa que no me permite conocerme, darme cuenta de si lo que hago es realmente lo que quiero hacer y, lo más importante, actuar no necesariamente desde quien realmente soy. Entonces, viendo que el ego es una buena herramienta que me permite interactuar con los demás, social y personalmente, pero que puede evitar que escuche a los demás aislándome, que actúe egoístamente. ¿Qué hacemos con el ego? ¿Deshacerme de él como algo que me estorba, que no me sirve? ¿O tomar conciencia de él, dándome cuenta en qué me es útil para vivir, para relacionarme con los demás y con el mundo? ¿Y en qué no me es útil? ¿En qué me impide ver al otro, conocerlo, amarlo, saber quién realmente soy para actuar desde mi verdadero yo y darme permiso de amarme y amar a los demás? Porque como dicen los psicólogos, podemos desarrollar un ego saludable que me permite un funcionamiento adecuado en la sociedad y en las relaciones interpersonales. Y desde el punto de vista espiritual, irlo trascendiendo para tener una conexión más amplia con la realidad, mediante un proceso de autoexploración, autoaceptación y crecimiento interior. En resumen, contactando mi verdadero yo, mi ser, al ser, con mayúscula. Esto es irme moviendo de vivir desde mi ego a vivir desde mi ser. De tal manera
que voy rompiendo la dualidad que tenemos con el mundo y con los demás, descubriendo la belleza de que somos uno con todos, moviéndonos y moviendo nuestra conciencia de estar centrada en mí a irla centrando hacia el tú, hacia el otro, hacia Dios. Y entonces empezar a ser libre de los roles que me pongo o los demás me ponen. Empiezo a compartir la vida con los demás desde mi ser, siendo más auténtico y gozando la presencia de los demás, viendo al otro con reverencia, con respeto y dignidad, como persona y no como objeto, y asumiendo la responsabilidad de nuestra vida y nuestras relaciones. Voy aprendiendo a desapegarme de lo que tengo, gozarlo mientras lo tenga, pero saberlo dejar ir cuando se pierde. Esto es buscar con pasión lo que quiero, pero sabiendo disfrutar lo que tengo, tomando control de mi vida, manejando mis emociones y aprendiendo a vivir en el hoy, llevándome a vivir lo que actualmente vivo de una manera diferente, viviéndola desde mi ser. Pero, ¿cómo le hago? La propuesta es mediante la oración del corazón, la meditación cristiana. Jesús nos dijo, quien quiera ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo y me siga. Y meditamos para seguir el llamado básico de Jesús, que es también la base de la fe cristiana, dejarnos a nosotros mismos para escuchar a Dios, dejando que Cristo nos acompañe hacia el Padre, en comunión con la humanidad y el universo. Diciendo la palabra sagrada que nos ayuda a trascender todas las limitaciones del miedo y la ilusión, llevándola poco a poco de decirla desde mi mente a decirla desde mi corazón, lo que nos lleva a una experiencia de libertad hacia el centro de nuestro ser, donde mora el espíritu de amor, Dios. Porque donde está el espíritu, hay libertad, dice San Pablo. Y donde yo escucho, Dios escucha. Y solo hay silencio. Entendiendo que este es un proceso de vida, que se va construyendo día a día, conforme vamos meditando y viviendo lo meditado durante nuestro día. Para terminar la plática, los invito a que escuchemos a Lorenz Freeman, coordinador de nuestra comunidad mundial de meditación, hablándonos del ego y la meditación. El hecho es que llegamos aquí a esta pared como si fuera un bloqueo. Quisiéramos atravesarla. Esa pared se ha construido durante muchos años con ladrillos. John Banier una vez lo describió diciendo, cada uno de estos ladrillos es como algo que nosotros vamos añadiendo inconscientemente a ese muro, a esa pared que nos protege. Nos protege porque no queremos lastimarnos, no queremos salir heridos. Esa es una forma de pensar en esa pared.
Es decir, llegamos a esa pérdida después de dolor, de la separación, de algo que hemos perdido porque sentimos que necesitamos protegernos de lo que nos hace sufrir en el futuro. Yo creo que a un nivel más profundo es más que eso. Ese ego, esa pared, es la separación, es su función. Después vamos a retomar ese concepto. Pero bueno, llegamos entonces a esa autoconciencia desnuda de lo que somos. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, pues continuamos diciendo el mantra. ¿Qué más podemos hacer? Pero ya aprendimos mucho. Ya aprendimos mucho de la mente superficial en este viaje y también de ese nivel del guardián de la conciencia. Ya aprendimos mucho del inconsciente y ahora estamos llegando casi a la raíz de él. Yo pensé. Hay etapas aquí que pueden describir cómo opera el mantra. A este nivel es cómo decimos el mantra con constantes interrupciones, como todos nosotros estamos familiarizados con esa fase. Aquí es como si sonara el mantra, como si resonara más bien, porque lo estamos repitiendo, pero como que resuena en nuestro interior, está ya enraizado en nuestro interior y nos es más familiar y es una resonancia muy amigable. Y a este nivel podemos decir que escuchamos al mantra. Así es que, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que vaya a ocurrir? ¿O continuaremos así por el resto de la eternidad? No. Poco a poco nos volvemos conscientes de que empiezan a caerse los ladrillos de la pared. Y cuando se cae un ladrillo de la pared, ¿qué vemos? Podemos ver a través de la pared. Vemos que hay algo detrás del otro lado. Quizá no podamos ver mucho, pero probablemente nuestra experiencia sea liberarnos de un miedo, de una compulsión, de una adicción, de una inseguridad. Y yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado cuando meditamos. De manera constante nos volvemos más saludables, más tranquilos, más confiados, con más confianza en nosotros mismos, no de manera agresiva, no de esa manera en que el ego egocéntrico se comporta, no, sino sencillamente nos sentimos más confiados porque nos conocemos mejor.